Bendiciones, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros en este canal, Pastor Víctor Almanzar. Para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes, poder llegar a su vida a través de este medio, a través de esta plataforma que el Señor nos ha permitido. Para mí siempre es un placer compartir con usted. Si usted no se ha suscrito a este canal y pasa por aquí, hágalo para que siempre pueda tener acceso al contenido que hacemos. Dele a todas las campanitas para que le lleguen las notificaciones y siempre que tengamos un contenido nuevo, pues usted pueda disfrutar de él. Yo quiero hablar de algo hoy que quizás es un tema recurrente, en algunos momentos ya hemos hablado quizás de algunos tópicos sobre el mismo y que siempre será una de las grandes preguntas existenciales del hombre, una gran pregunta también de la ciencia, de la filosofía. Y creo que en todas las áreas del saber y de la ciencia, a nivel teológico, es una pregunta válida y es una pregunta que quizás cala más allá del sentido humano ordinario y entra a una parte metafísica, a una parte espiritual, a una conceptualización de lo invisible, de lo intangible hasta cierto punto. Porque cuando hablamos de nuestro Dios, el Padre Celestial, el creador del universo, de la tierra y de todo lo que existe, entramos a un campo un poco misterioso, en algún momento podríamos decir, pero que sí se puede hablar del mismo y que sí se puede alcanzar un cierto conocimiento. La Biblia nos habla del conocimiento de Dios y de que conocer a Dios es la salvación. Muchos han querido indagar sobre el origen de Dios, la naturaleza de Dios, la composición de Dios, su plenitud en cuanto a la deidad. Y la Biblia nos deja muy claro quién es Dios y qué Él hace por nosotros y por qué nosotros estamos aquí. Y esas preguntas existenciales, pues yo entiendo que tienen respuestas en las Sagradas Escrituras y que nosotros la hemos podido entender por la revelación del Espíritu Santo y con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que era la imagen del Dios invisible y nos muestra a ese Dios que no podemos ver de manera física humana. En el libro de Éxodo, capítulo 3, Moisés hace una pregunta interesante a Dios y le dice, ¿quién le voy a decir al faraón que me envió? ¿Quién le voy a decir que me envía? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice, diles que yo soy el que soy. Esto se conoce como el tetragramatón o lo que sería YHB corta H en el lenguaje hebreo o en el idioma hebreo. Estas palabras, cuando se traducen del hebreo, lo que significa es el eterno, el que siempre ha existido, el que existe todo el tiempo. Esa es la revelación del nombre de Dios. El eterno, el Elohim, el que todo el tiempo existe, el que es siempre eterno o sempiterno. Entonces, cuando usted entra a este entendimiento de lo que es Dios por lo que Él revela, para una pregunta quizás filosófica o científica, porque a nivel espiritual nosotros estamos muy claros de que es el Padre Celestial, que es el creador de todo lo que existe, de todos los espíritus, es nuestro diseñador, nuestro creador, nuestro progenitor, nuestro sustentador, nuestro salvador. Y Jesucristo es la muestra de ese Dios de manera humana, de manera física, para que nosotros podamos tener esa cercanía y ese entendimiento de algunas cosas. Yo me gusta tomar algunos conceptos científicos, a algunas personas no les gusta. Tengo amigos cristianos, apologistas, amantes también de la ciencia, que a veces como que tienen ciertas reservas para hablar de este tipo de cosas y que como que no le hace mucha gracia, podríamos decir, que a nivel cristiano, a nivel espiritual, se tomen términos. Y hay un término que yo utilicé en un lugar, en una ocasión que estaba en un panel, y es la superposición cuántica en relación a Dios. Alguien dijo, nunca había escuchado a nadie decir que Dios es una superposición cuántica.
Esto es un lenguaje científico, obviamente. Yo sé que usted entiende lo que estoy diciendo. Pero ¿qué pasa con una superposición cuántica? Si la definimos de manera como se define en la ciencia, la superposición cuántica es un principio de mecánica cuántica que describe cómo una partícula o sistema puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. Escuche bien, cómo algo puede estar o existir en diferentes partes al mismo tiempo, en lugar de estar en un solo lugar definido donde usted lo puede establecer. Como pasa en la física clásica, de manera natural, las cosas se pueden definir, su movimiento, su posición, su velocidad, su masa, dónde están. Eso se hace en la física clásica. Pero en la superposición cuántica, que es donde algo puede estar en todas partes, en todo tiempo, y no se puede determinar el lugar exacto donde está. Cuando usted lee la Biblia, Timoteo 6:16 dice que Dios habita en luz inaccesible. Escuche bien. Entonces, como Dios habita en luz inaccesible, significa que Dios está en un lugar donde usted no puede acceder, o por lo menos no puede de manera científica establecer ese lugar donde Dios se encuentra. Es una dimensión de luz. La dimensión de luz tiene una connotación porque la luz es lo que establece una velocidad o distancia mayor a cualquier otra cosa. Me explico, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Algunos científicos hablan de los fotones, que son las partículas que componen la luz, que son esas partículas energéticas que producen la luz. Sin embargo, no pueden viajar más allá de la luz porque están dentro de lo que es el fenómeno de la luz. Entonces, la luz es lo que viaja a la mayor velocidad a nivel de lo que se entiende. Y se dice, a nivel de la ciencia, que cuando algo puede viajar o si algo pudiese viajar más rápido que la velocidad de la luz, el tiempo se detendría, no existiera para tal cosa. Como tampoco a la velocidad de la luz, el tiempo existe. O sea, se entiende que el tiempo se detiene a la velocidad de la luz. Y yo quiero que usted me siga porque esto tiene una connotación de ciencia, pero a nivel de la Biblia muestra que Dios habita en luz inaccesible, que Dios está en todas partes al mismo tiempo, que Dios puede estar aquí dentro de nosotros porque somos templo del Espíritu Santo, que es Dios, y que Dios puede estar en cualquier otra parte del universo y conocer todo lo que pasa en todos los tiempos y en todo momento sin tener la necesidad de esperar que las cosas vayan a suceder o de conocer el pasado en el sentido de que para Dios el presente es eterno. O sea, como Dios no depende del tiempo cronos, que es el tiempo que viene de la conceptualización griega de Cronos, el dios del tiempo o las edades, y que de ahí viene lo que nosotros conocemos como cronómetro para medir magnitudes físicas en cuanto a duración entre un acontecimiento y otro. En el caso de Dios, que dice, yo soy el que soy, dice, yo vivo fuera del tiempo, no necesito nada ni el tiempo para existir. Y cuando conceptualizamos lo que es la eternidad, entonces lo que define la eternidad la definen como una duración sin fin o la existencia que trasciende al tiempo. Así se define la eternidad desde un punto de vista literal. Entonces, dice que la eternidad se define como la duración sin fin o la existencia que trasciende al tiempo y al cambio. En un contexto filosófico o teológico, se refiere a un estado de existencia perpetua sin limitaciones temporales. Eso es la eternidad, en una definición amplia. En términos más generales, se usa para describir algo que no tiene principio ni fin o que es inmutable y constante a lo largo del tiempo. La concepción de la eternidad varía según las tradiciones culturales, la perspectiva de la gente, etc. Entonces, para mí la eternidad no es medible. Para mí la eternidad no se aplica al concepto tiempo de duración.
Para mí la eternidad es un estado de existencia perpetua, sin principio ni fin. Pero si usted quiere establecerlo como algo infinito, también podría hacerlo. Es infinita, no tiene fin. Entonces, cuando hablamos de Dios y queremos conocer a ese ser que es más grande de lo que el concepto de la palabra Dios define, escúcheme bien, Dios es más grande que lo que usted puede conceptualizar en su mente. Y entonces ya entramos a un carácter científico que muchos hermanos creyentes, muchos líderes, teólogos y hermanos maestros no quieren que se hable, o de alguna manera tienen cierta reserva, para decir así, con estos temas. Hay gente que no quiere que se aplique un lenguaje científico para definir a Dios o para hablar de Dios. Y esto no es pecado, porque Dios vela por la ciencia, dice la Biblia, pero dice que trastorna las cosas de los prevaricadores, de los que quieren cambiar o manipular la información. La ciencia es dada por Dios, la sabiduría es dada por Dios. En los dones del Espíritu Santo viene la ciencia y la sabiduría y el conocimiento. Entonces yo puedo tener sabiduría de misterios, de ciencia, de mecánica cuántica, de física clásica, a nivel teologal de la Biblia, y esto puede concatenarse porque la ciencia y la religión no están divorciadas ni están divididas. El que ha querido vender eso es Satanás y el enemigo de las almas y del conocimiento, para que la gente se mantenga en ignorancia y su fe no crezca, y ellos no crezcan espiritualmente y en el conocimiento. Dios es el creador de todas las cosas. Y cuando la ciencia estudia lo que sea en el universo o en esta tierra, está estudiando las cosas que Dios ha creado. Por lo tanto, está recibiendo información del diseño del creador, y por lo tanto así puede conocer al creador de las cosas en cuanto a su inteligencia y capacidades. Por eso el libro de Romanos capítulo 1 dice que todas las cosas visibles dan testimonio de nuestro Dios invisible. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, así que no tienen excusa, dice la Biblia. O sea, la creación da testimonio de su creador. O sea, cuando yo conozco ciencia, cuando yo puedo descomponer el átomo, las subpartículas atómicas, los fotones, los neutrones, los neutrinos, los quarks, que son los que dan origen a la cuántica, y todo lo que es el mundo de lo invisible a nivel de la ciencia y a nivel de la física de partículas, yo puedo conocer el diseño de las cosas y cómo funcionan en su estado más pequeño o en el estado de energía o de información, que es el último estado que tenemos en el conocimiento cuántico de la ciencia. Por eso, para hablar de Dios como una superposición cuántica, hay que conocer mecánica cuántica. Para hablar de que Dios puede estar en todas partes, de que Dios es eterno y que solamente algo que sea, que pueda estar en esa superposición, puede tener esta condición. Ese es Dios. Entonces, la Biblia dice en Hebreos 11:3 que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es un principio de la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica estudia el mundo de las subpartículas atómicas, o sea, de las partículas más diminutas que puedan existir, el mundo de lo invisible, de lo más pequeño. Entonces, cuando yo estudio el mundo subparticular atómico, la descomposición del átomo, las fuerzas que rigen la humanidad, las fuerzas fundamentales como lo son fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte, la gravedad, el electromagnetismo. Todo esto me da a entender cosas que van más profundas de lo que podemos ver. Entonces nos damos cuenta que nuestra realidad está compuesta por acontecimientos que no vemos. Y de ahí que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Los acontecimientos que podemos ver, el movimiento, la luz, la energía, las fuerzas que mueven todo, viene su origen de un mundo invisible, que no necesariamente podríamos decir un mundo espiritual, pero si lo aplicamos a la ciencia, diríamos de un mundo cuántico. Ahora, cuando hablamos del mundo espiritual, detrás de ese mundo cuántico hay otras dimensiones. Y de ahí que viene el conocimiento de las múltiples dimensiones, que en el entendimiento de algunos científicos son múltiples universos o
los multiversos, que hoy se venden hasta en Marvel y en lo que es la ciencia ficción. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de un ser que no es al nivel del concepto de la limitación del ser humano, sino que para entenderlo hay que entrar a ese mundo y a esas dimensiones espirituales donde la palabra y el mismo espíritu de nuestro Señor nos lleva para conocer esa interioridad. Y de ahí viene la revelación, de ahí viene la profecía, el conocimiento del futuro, la palabra de ciencia con un conocimiento y una conciencia elevada y todo lo que puede enseñarnos y darnos el poder del espíritu a través de la palabra. Porque las cosas están hechas de información y esa información es la palabra que crea las cosas a través del Espíritu Santo, que tiene el poder energético, que da vida y que motoriza todo el universo y a nosotros mismos. Eso para muchos es complicado entenderlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa superposición cuántica, estamos hablando de posición, velocidad y masa, que al mismo tiempo usted no puede saber ni la masa, ni la velocidad, ni la posición de lo que usted está estudiando. Usted puede tener entendimiento de la existencia de Dios independientemente de que no lo pueda ver. Ejemplo, usted toma una pera, una manzana, cualquier cosa que usted se imagine, y eso tiene un peso, tiene un volumen, tiene una dimensión, pero usted se da cuenta del peso cuando usted lo lleva a una balanza. Pero sin embargo, usted lo lleve a una balanza o no lo lleve, esa pera, esa fruta que usted tomó, esa manzana, sigue teniendo el mismo peso. Creo que me doy a entender, al menos que haya un cambio de variación en ella que le haga disminuir o aumentar la masa. Pero la masa de cualquier objeto, de cualquier partícula, sigue siendo la misma, independientemente de que usted la pueda medir o pesar o no. Entonces, eso habla de que de manera física nosotros podemos tener un entendimiento de las cosas. Ahora, la velocidad es diferente porque la velocidad tiene que ver con el tiempo. El tiempo se crea por el movimiento. Si hay movimiento, hay acontecimientos. Los acontecimientos crean el espacio-tiempo. Por eso, para que el universo se cree, Dios tuvo que hablar. Y por eso dice Hebreos 11:3 que por la palabra fue creado el universo. Y nosotros lo entendemos por la fe. ¿Por qué entendemos que el universo fue creado por la palabra, por la fe? Porque la fe es recibir la palabra. La fe es oír la palabra donde inicia. El inicio del universo es por la expresión de la palabra de Dios. Dios habló y Dios dijo, sea la luz, sea el universo. Y comenzaron las cosas a surgir y a ser, no de la nada, sino de Dios. La nada para el entendimiento científico. El poder espiritual invisible de Dios crea las cosas en un pensamiento intangible desde el punto de vista humano que se crea y da forma y muestra la idea de Dios en cuanto a lo que hizo y a nosotros. Y en cierta forma lo podemos ver de manera perfecta porque el pensamiento de Dios es perfecto. Por eso la creación es perfecta. La gente habla de la entropía, del desorden, pero la gente no habla del orden dentro del desorden. ¿Cómo puede haber un orden en la entropía? Que es el principio antrópico, donde todo está donde tiene que estar, a la medida y el lugar exacto, la Tierra a la distancia exacta del Sol, etc. Todo está donde tiene que estar, porque es perfecto el diseño de Dios en la composición del ser humano y en toda la creación que da testimonio, repito, de su creador. Entonces, ¿en qué posición está Dios? La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Como Dios habita en luz inaccesible, su posición no es alcanzable. Por eso nadie puede llegar, porque para llegar habría que viajar a una velocidad mayor a la velocidad de la luz o, en su defecto, para poder entrar a la dimensión de Dios, solamente tendríamos que ser llevados por el que habita allí. No hay forma de entrar a esa dimensión. Y eso pone a Dios en un estado aleatorio, en cierta forma científico, porque puede estar en todas partes y eso es lo que da origen a la eternidad. ¿Qué es lo que da origen a la eternidad? La posición, la velocidad y la masa. La posición, que es la luz de donde sale la palabra. La palabra viaja a través de la luz, que es energía, y la energía que transmite la información cósmica
hace que las cosas tengan masa porque esto va creando la masa en el espacio. Entonces la masa que se crea por esa velocidad, o como diría la ecuación de Albert Einstein de la teoría de la relatividad, masa es igual por la velocidad de la luz al cuadrado, para que los científicos me entiendan, porque también le estoy hablando a gente de ciencia, además de las personas que están en el evangelio, los hijos de Dios que están escuchando y viendo este contenido. Si alguien científico puede verlo y puede pensar que es una locura lo que estoy diciendo, Albert Einstein en su teoría de la relatividad, que es el que aborda el tema del espacio-tiempo y comienza a darle un poco de sentido a lo que es el tiempo, la velocidad de la luz, la constante de la luz que ya venía estableciéndose por otros científicos. Entonces nos encontramos, cuando hablo de la constante, es que la velocidad de la luz es constante y que nada viaja más allá que la velocidad de la luz. Por eso la velocidad de la luz es un absoluto para la medida de muchísimas cosas, y por eso se habla de años luz para medir tiempos más largos que lo que habitualmente conocemos en el espacio terrestre. Entonces, cuando hablamos de energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, o la masa es igual a la energía por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto, que la palabra, que es información y es el principio que la mecánica cuántica está estableciendo en estos últimos días. Hay un escritor que yo cito muchas veces, que es Blasco Pedral, que escribe un libro, El Código de la Realidad. El nuestro se llama El Código de la Vida, el de él se llama El Código de la Realidad. Y este hombre establece que lo último donde la mecánica cuántica llega, estamos hablando en una física teórica, que es el área donde están Michio Kaku, el mismo Stephen Hawking y muchos otros han estado en esta área de lo que es física teórica, porque realmente son teorías que tienen que comprobarse, muchas de ellas. Sin embargo, hay otras que ya están comprobadas y que es así. Además de lo que ya la Biblia establece en cuanto a la creación, en cuanto al creador, en cuanto al funcionamiento de las cosas, que la ciencia quiere saber de qué está hecho el universo, cómo funciona, pero la Biblia dice de qué y cómo es que funcionan las cosas. Está hecho por la palabra y funcionan por el poder del Espíritu de Dios, que mantiene las cosas con vida, moviéndose y viajando en el espacio-tiempo que conocemos desde la conceptualización de las teorías de la relatividad o cualquier otra. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios creó desde la luz inaccesible en una dimensión eterna, de una superposición cuántica, estando en todas partes al mismo tiempo y pudiendo estar en todo lugar, creando a través de una información que sale del pensamiento perfecto de un Dios todopoderoso, creando la materia, dándole forma a través de la velocidad de la luz con la palabra que contiene el diseño, y el Espíritu Santo, que es el poder creador y dador de vida, que permite que las cosas sean y puedan tener conciencia y el pensamiento. En el sentido nuestro, en el sentido de la creación, es inconsciente, pero aún así en su diseño nos da conciencia o entendimiento de la revelación de la información cósmica que contiene. Y por eso Blasco Pedral dice que lo último en la mecánica cuántica, el paradigma, es la información, porque después que usted divide las subpartículas atómicas y ya está en una dimensión donde no puede ir más allá de la onda o la partícula, que es donde las subpartículas atómicas tienen dos formas, que pueden ser onda o pueden ser partículas. Entonces usted se encuentra que usted no puede dividir más allá y simplemente lo que le queda es información. ¿Y qué información brindan esas subpartículas o esas ondas y energía? Que ellas contienen una información creadora para dar forma en diferentes organismos o cosas que crean la vida y crean todo lo que conocemos en nuestro espectro óptico visible a nivel de la tridimensionalidad en la que nosotros habitamos, en el tiempo-espacio que hemos conceptualizado más allá de la eternidad, o antes o en el medio, dentro de la eternidad. Entonces la vida es una ralentización de la eternidad, un pequeño instante que se permite en el espacio-tiempo de la eternidad, que es infinita, donde Dios permite que los seres creados tengan conciencia y lo va formando para vivir en la eternidad con un entendimiento de quién es Dios,
desde el origen de la creación del observador hasta su finalización en la transformación celestial, que es la culminación de los seres de luz, que no pueden ser seres de tiniebla ni de materia, porque el universo, en las dimensiones donde Dios habita más allá del universo, es una dimensión de luz. El reino de la luz es el reino eterno, el reino de Dios. Esto tiene una connotación espiritual, metafísica, filosófica y científica. Eso es muy amplio y muy profundo, diría usted. Pero nosotros podemos profundizar porque el Señor le ha brindado la posibilidad de hacerlo. Yo sé que usted está disfrutando este contenido sin lugar a dudas. Si usted quiere profundizar en las Escrituras, conocer sobre Dios, las dimensiones eternas, entrar a profundidades bíblicas con palabra de ciencia, con Biblia, a la luz de la Biblia, con revelación, yo lo invito a que se inscriba en el seminario que tendremos en octubre. Tendremos un seminario el 5 de octubre. Así que usted puede comunicarse con nosotros al WhatsApp del ministerio al 809-614-9482. 809-614-9482. Ahí usted puede tener comunicación con nosotros y puede tener información sobre nuestro próximo seminario, las dimensiones eternas más allá del tiempo y el espacio. Vamos a hablar de muchísimas cosas interesantísimas, quizás cosas como esta, pero un poco más profunda también, pero también con un contexto bíblico mucho más amplio. Eso es para los amantes del conocimiento, los que quieran masificarlo y los que quieran vivir en esa vida espiritual creciendo en el crecimiento que da la palabra y que da el Espíritu Santo de Dios. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Esto es un tema que a veces yo casi no me gusta tocarlo. Hay hermanos que me dicen, varón, pero hable más de ciencia, como usted hablaba al principio, cuando empezó a hacer videos. Lo que pasa es que en el mundo evangélico cristiano al que yo pertenezco y con el cual yo tengo mayor interacción, estos son temas que lo apasionan quizás, pero no son temas que sean de la cotidianidad, vamos a decir así. Esto es un tema quizás para entrar en un campo de aumentar la fe de aquellos que me escuchan, también de levantar el deseo o de crear el deseo de estudiar, de escudriñar, de investigar, de poder también conocer sobre ciencia, de no ver la ciencia como algo enemigo de la fe o contrario cuando no es así, sino ver la ciencia como un revelador de verdades que son verdades bíblicas, espirituales, teológicas, que el Señor contiene en lo que crea y que nosotros tenemos la posibilidad de decodificarla porque el Señor a través del Espíritu Santo y de la intelectualidad que tiene la mente, que es una entidad espiritual, nos da la capacidad de poder descodificar, interpretar, revelar el conocimiento, entender y comprender algunas cosas como son y no como se nos enseña o como la gente piensa o dice a veces, sin tener un entendimiento más amplio. Entonces la Biblia contiene ciencia, la Biblia contiene revelaciones científicas. No es un libro necesariamente científico ni para avalar los descubrimientos científicos. Ahora, la espiritualidad no necesita de la ciencia para entenderse. Ahora bien, sí, la ciencia muestra una verdad espiritual en las cosas creadas y también nos permite indagar en profundidades que rozan en lo espiritual, en el entendimiento de cosas que no vemos y que de alguna manera tienen un poder y una existencia más allá de lo que vemos, porque pueden hacer que las cosas que vemos sean entendibles y comprendidas por nosotros. Entonces, entender a Dios para el hombre quizás no sea tan fácil, conocer a Dios a totalidad es imposible, saber más allá de lo que Dios revela también es complicado, y de ahí que yo tengo cierta, no voy a decir contradicción, pero sí cierta diferencia con los dogmas que se enseñan sobre Dios y su plenitud o deidad, porque Dios se muestra de una manera que el hombre tiene que entenderla en base a la revelación que Dios da. Esa pregunta atea de que quién creó a Dios, etcétera, y otros absurdos, que son preguntas absurdas, no tendrán respuesta para ello porque entender a Dios es por fe, entender la palabra, conocer a Dios y todo lo que tiene que ver con ese mundo espiritual, ese mundo invisible y también la creación se entiende por fe, incluyendo los datos y temas científicos. Todo lo que tiene que ver con la ciencia, la fe, es la que da el entendimiento. Por eso el que no tiene fe
su entendimiento está embotado y está corto. Los grandes estudiosos de los últimos tiempos, gente que han estudiado, por ejemplo, el código genético como un Hopkins o un Francis Crick y otros, bueno, pues, ¿qué es lo que vienen hablando? Collins, que es un diseño de un diseñador, sin duda. No puede haber un diseño sin un diseñador. Y eso es un tema que se ha repetido mucho, algo que se repite. ¿Cómo usted puede tener orden sin un ordenador, diseño sin un diseñador? ¿A dónde va la superposición cuántica? A los últimos avances que tenemos en tecnología y en ciencia hoy en día, para que usted entienda lo que es el nivel Dios del entendimiento y la sabiduría. El hombre está calando a niveles muy altos y lo que se está creando es una supercomputadora cuántica en estos días, que ya tenemos en algunos lugares, algunos prototipos y algunas que están funcionando. Una supercomputadora para manejar conocimiento y sabiduría a una escala de una superposición cuántica. Eso es mucho decir, de poder estar en todas partes o saber todo lo que sucede en todas partes o la información de una manera infinita o por lo menos de una manera tan grande y amplia como no la tiene ningún ordenador o computador clásico que nosotros utilizamos. Esto trasciende porque el que tiene el conocimiento, el que tiene la información, tiene poder, y estamos en la era de la información y la tecnología como nunca antes, en la era de la ciencia y los avances como nunca antes en la historia humana, porque hay acontecimientos de los últimos tiempos que se están dando en estos días. La venida de Cristo está cerca, la manifestación del hombre de pecado también. La apostasía está ampliándose en el mundo, pero Dios ha aumentado la ciencia y el conocimiento en los hijos de Dios para que despertemos y nuestros ojos espirituales estén abiertos. Tenemos que abrir nuestros ojos para ver lo que no se ve en el mundo espiritual y que se está materializando en este mundo físico, con planes diabólicos desde el punto de vista satánico que está operando en este mundo, pero que Dios está en este lugar con nosotros y el Espíritu de Dios para darnos la victoria sobre esas situaciones y oposiciones que hay contra la salvación y la luz. Así de sencillo. La ignorancia en que la gente está sumergida es para que no puedan vivir en el reino de la luz. Por eso Cristo dijo, yo soy la luz que vino al mundo y el que me ama no andará en tinieblas. Los hombres han amado más las tinieblas que a la luz. Nosotros hemos decidido por el conocimiento, la sabiduría, la ciencia y por nuestro Dios que está en todas partes y sigue siendo Dios. Es sempiterno, que no necesita del tiempo para existir, pero que nos ama tanto a nosotros que nos ha dado la oportunidad de tener vida eterna y que ha creado dimensiones para que usted y yo las habitemos. Suscríbase a este canal, comparta este contenido, dele a todas las campanitas para que le lleguen las notificaciones, comuníquese con nosotros y participe en el próximo seminario del 5 de octubre al 809-614-9482. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un placer compartir con ustedes en este precioso día y un tema que yo sé que es interesante. Dios, una superposición cuántica. Eso lo dejo al análisis de los científicos, estudiosos de la palabra y amigos teólogos y filósofos. Nos reencontraremos en una próxima, si el Señor lo permite. Bendiciones para usted, su familia y su ministerio.